Jóvenes, muy buenos días. Estamos nuevamente en una clase de cuarto PSU y hoy trabajaremos en la crisis política del año 1891, la Guerra Civil. La clase anterior abordamos lo que era la cuestión social y cómo afectó a nuestro país. El espacio temporal fue finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, Chile finisecular. Abordamos la definición de la cuestión social. También abordamos las diferentes características, el tema de la salud, higiene, legislación laboral, habitacional, alimentación, educación, etcétera. Y también abordamos la organización popular en las mutuales, mancomunales, cooperativas, federaciones y cómo eh, estos obreros se empiezan a movilizar para buscar respuestas y soluciones a las problemáticas de la cuestión social, ya que el Estado ni los gobiernos de turno no podían brindar estas soluciones. También los privados, ténganlo en mente. Y por último, abordamos las diferentes soluciones y propuestas para la cuestión social, soluciones de la iglesia, socialdemócrata, del liberalismo, también del comunismo y anarquismo y muchas corrientes ideológicas que querían plantear sus ideas para solucionar las problemáticas de la cuestión social. Aprendizajes esperados. Primero serán comprender las diferentes visiones historiográficas sobre el conflicto civil del año 1891. Algunos dicen que fue una pugna entre poderes del Estado, otros dicen que fue una pugna entre eh, ideas económicas también. Y vamos a analizar las consecuencias y las causas también de este conflicto del año 1891, que fue muy importante y cambió la estructura política de nuestro país a finales del siglo XIX. Pregunta para iniciar. La Constitución Política de la República de Chile, promulgada en el año 1833, el ideario portaliano, tuvo una concepción marcadamente presidencialista. Sin embargo, las llamadas leyes periódicas, presentes en la Carta Fundamental desde su entrada en vigencia, daban en determinadas circunstancias un gran poder al Congreso Nacional. Acuérdense que las leyes periódicas eran las leyes de presupuestos que entrega el presidente de la República y que el Congreso está encargado de fiscalizarlas. Esto último se puso claramente de manifiesto durante la presidencia de Blanco Encalada, Antonio Pinto, José Joaquín Prieto, Manuel Bulnes o José Manuel Balmaceda. Ténganlo en mente porque lo vamos a responder al final de la clase. Contexto general del año 1891. Sabemos que desde el año 1861 hasta el año 1891 en nuestro país gobernaron las ideas del liberalismo, ¿cierto? Los gobiernos liberales. Y en gran medida estas ideas del liberalismo venían a cambiar la estructura política y económica que había estado planteada en Chile desde la instauración de la Constitución del año 1833 y durante el orden conservador. Entonces, la crisis intraoligárquica de 1891 se desarrolla entre enero y septiembre enfrentando el poder ejecutivo contra el poder legislativo. Un punto muy importante de esta guerra civil y esta crisis política del año 1891 que muchos historiadores han llegado a un consenso es que es una pugna entre poderes del Estado. Por un lado está el poder ejecutivo defendido por el presidente de la República, José Manuel Balmaceda, y por otro lado está el poder legislativo que era el Congreso que apoyaba a los privados, principalmente a los capitales extranjeros como los ingleses. Esta división de nuestro país que ha pasado durante la historia de Chile, al comienzo de la independencia, en esta crisis, en el año 1925, en el 73 y también la considero que en la actualidad, dividió a las Fuerzas Armadas. Por una parte, las Fuerzas Armadas se dividieron en dos. El ejército apoyaba al presidente de la República, mientras que la Armada apoyaba al Congreso. Ya vamos con la explicación de qué pasó en esta guerra civil. Y este conflicto y esta guerra civil fue en el mandato de José Manuel Balmaceda. Entonces Balmaceda era una persona de índole liberal, pero es el último presidente de los liberales en nuestro país y era considerado un reformista, un modernizador, que quería implementar diferentes cambios en la situación de nuestro país. Chile ya enfrentaba la cuestión social, Chile había adquirido las riquezas del salitre y Balmaceda quería utilizar este auge salitrero para ir en ayuda de nuestro país, para intentar modernizarlo. Entonces,
en relación a los recursos provenientes del salir y plantea la realización de obras públicas como ferrocarriles, viaductos, inyección en temas de alcantarillado, agua potable, en mejorar la educación, también la salud y también la expansión de la educación, que era un punto importante tanto en el orden conservador como en el orden liberal. La educación era un elemento de continuidad en el siglo XIX y fue una tarea de gobiernos y de Estado, porque la educación iba a ser la responsable de llevar el desarrollo en nuestro país. Salir de un país de segundo orden, lentamente ingresar al primer orden mundial. ¿Cuál fue un punto importante de esta administración de Balmaceda? También plantea mayor participación privada nacional en la actividad salitrera para competir con el monopolio inglés. Acuérdense también que una de las causas principales de esta pugna, de esta guerra civil, es el conflicto entre Balmaceda y John Thomas North. Balmaceda representante del Ejecutivo, John Thomas North representante del Legislativo se podría decir, y también de los capitales privados. Y Balmaceda decía que la mejor opción de que nuestro país pudiera avanzar a este desarrollo es que los recursos de Chile fueran para los chilenos y uno de los puntos más importantes es que el Estado tuviera una participación muy importante dentro del auge salitero y también que los privados, pero los privados chilenos en desmedro de los privados extranjeros. Otro factor relevante y punto a destacar en el tema de Balmaceda es la anexión y la incorporación de Isla de Pascua en el año 1888 por diferentes consensos y diálogos con los dirigentes de Rapa Nui. Balmaceda tenía como ideal, uno de los ideales muy importantes dentro de su administración, era fortalecer las atribuciones del Poder Ejecutivo y de la intervención electoral. Acuérdense que eso fue una práctica muy importante durante el siglo XIX, que el Poder Ejecutivo fuera mayor sobre el Poder Legislativo y la intervención electoral. Por eso es que el presidente era el gran interventor, ¿cierto? Podía intervenir en elecciones parlamentarias, municipales y también dentro de las elecciones presidenciales. Otro punto importante es que esta intervención y estas atribuciones del Poder Ejecutivo lleva una relación muy tensa y muy polarizada entre los que estaban a favor del presidente de la República y los que estaban a favor del Congreso, que lleva una división de la sociedad chilena, una polarización. O eras del presidente o eras del Congreso. Y el punto cúlmine que lleva a este conflicto de la guerra civil fue lo que pasó con la ley de presupuesto en el año 1891. El presidente Balmaceda y todos los presidentes de nuestro país cada año tienen que dar un discurso público y entregar las cuentas de nuestro país, las arcas fiscales, cuánto ganó Chile, cuánto perdió, cómo se va a invertir en recursos, en educación, diferentes programas y políticas públicas para nuestro país. Pero Balmaceda, para aprobar la ley de presupuesto, necesitaba el apoyo del Congreso, ¿ya? Punto importante. Y el Congreso estaba en contra de Balmaceda. Y Balmaceda lo que hizo fue lo siguiente: si ustedes no me aprueban mi ley de presupuesto del año 1891, yo me veo en la obligación como presidente de la República utilizar la del año 1890. Y eso, por los que estaban en contra de Balmaceda, fue utilizado como una medida fuera de la Constitución, y Balmaceda decía que estaba respetando la Constitución, y empieza la pugna y empieza la guerra civil del año 1891. Entonces, si le aparece una pregunta de pura transición, la causa principal del conflicto del año 1891 fue la ley de presupuesto que no aprobó el Congreso y que sí aprobó el presidente de la República. Ya, no lo olviden. A lo largo de la historia y diferentes procesos históricos siempre surgen visiones historiográficas, ¿cierto? Visiones escritas y tesis en torno a las diferentes problemáticas de nuestro país. En este caso también surgen diferentes autores y escritores que estudian este conflicto del año 1891. Por una parte está la tesis institucional, ya que es más de ámbito político, que dice lo siguiente: que fue un conflicto entre poderes del Estado, ejecutivo, legislativo. Estamos ya a favor de eso. También la tesis de Alberto Edward, perdón, dice que es una revolución de la oligarquía contra el autoritarismo presidencial, una revolución de las personas que eran parte del Congreso, de la oligarquía de la época que dominaba nuestro país contra el presidente de la República. Y también está la tesis de Julio Hayes, que dice que fue una oligarquía del Congreso contra la revolución presidencial.
ya porque Balmaceda también era considerado por sus partidarios como un presidente revolucionario, mientras que por sus adversarios un presidente dictador. Eso en el ámbito institucional. También está el ámbito económico, que fue un punto muy importante en esta pugna entre ejecutivo y legislativo entre Balmaceda y John Thomas North. Lo primero dice que son tensiones entre la política económica del gobierno de Balmaceda y el empresariado salitrero, también yo lo encuentro muy significativo, una política económica reformista a favor del aparato estatal contra el empresariado extranjero privado. También está otra tesis que habla sobre el nacionalismo contra el imperialismo y el capitalismo británico. También es muy importante que lo tengan en mente. Nacionalismo de Balmaceda contra el imperialismo de John Thomas North. Y por último está el liberalismo económico de Balmaceda, porque acuérdense que Balmaceda era liberal y estaba sustentado por las ideas del liberalismo político, liberalismo social y liberalismo económico, contra el monopolio que quería instaurar John Thomas North para poder controlar el salitre del norte grande y también del norte chico. Esta pregunta está orientada a las interpretaciones historiográficas. Entre las diferentes interpretaciones económicas de las causas de la Guerra Civil del año 1891 en Chile, se plantea como eje central del conflicto las desavenencias entre José Manuel Balmaceda y John Thomas North. En este sentido, ¿qué intereses económicos representaban respectivamente cada uno de estos actores en el conflicto del año 1891? 1. La libre competencia versus el monopolio. Sí, Balmaceda era defensor de la libre competencia, de que el Estado tuviera participación en la economía y también los privados. Y John Thomas North defendía el monopolio británico por el salitre. 2. Los intereses de los grupos mesocráticos contra los oligárquicos. No necesariamente. Balmaceda era defensor también de una inyección a las obras públicas, pero no defensor de los grupos mesocráticos, o sea, de los grupos de la clase media. Y 3. El nacionalismo contra el imperialismo. Sí, Balmaceda defendía el nacionalismo que quería expropiar el salitre que fuera parte chilena contra el imperialismo británico y el imperialismo extranjero. Entonces la alternativa correcta sería 1 y 3. D. Entonces, inicio de esta guerra civil. La discusión de la ley de presupuesto conlleva una polarización de las partes involucradas. Esta discusión de que se iba a aprobar, de que no se iba a aprobar, de que estaba fuera de la Constitución, de que estaba dentro de la Constitución, lentamente empieza a dividir a la sociedad y empieza a dividir a los poderes del Estado. O estabas a favor del Ejecutivo o estabas en contra del Ejecutivo. El Congreso, por su parte, rechaza esta ley y dice que está fuera de la Constitución y busca el mecanismo de la ley periódica, o sea que cada ley periódica se aprobaba por un año. La de 1890 no se podía utilizar en el año 1891 y así sucesivamente. Y por estas diferentes pugnas, Balmaceda utiliza su facultad como de presidente de la República, que tenía gracias a la Constitución del año 1833, y decide clausurar el Congreso. Esto automáticamente aumenta las asperezas entre los poderes del Estado y empieza una revuelta por parte del Congreso para intentar destituir a Balmaceda. También la prensa, las revistas son muy importantes y la propaganda son relevantes para intentar plasmar una idea e intentar informar a la población de lo que estaba sucediendo en ese periodo histórico. Entonces, el Congreso dice las leyes son ilegítimas, no estamos a favor de esto, presidente, usted está fuera de la Constitución y nosotros para resguardar la institucionalidad política de nuestro país vamos a instalar una junta de gobierno para llamar a nuevas elecciones y destituirlo. Esta junta de gobierno se va al norte de nuestro país con personajes importantes del Congreso, también personajes importantes de la Armada y también de capitales extranjeros para controlar las riquezas de nuestro país en el norte, principalmente el salitre. Entonces el país en el año 1891 estaba dividido en dos administraciones, Congreso, Iquique, y Presidente de la República en Santiago de Chile. Por eso que es muy importante comprender que lentamente esta pugna va aumentando en el año 1891 y llega a su punto culmine, que ya lo vamos a abordar. Desarrollo del conflicto bélico. Fue entre enero y septiembre del año 1891. Chile estaba dividido,
Chile tenía problemas económicos también en este periodo, ya aunque teníamos el auge del salir significativo, había un miedo en la sociedad, había una pugna de poderes del Estado, veníamos de hace un par de años haber terminado la guerra del Pacífico también. Entonces, las dos fuerzas, tanto la Armada, el Congreso y los capitales extranjeros contra el presidente y el ejército se enfrentan en meses de lucha, una guerra sangrienta, muchas pérdidas para ambos bandos, se enfrentan por dominar el país. La Marina tenía el apoyo del Congreso y también de los capitales extranjeros que financiaban con recursos esta guerra, y el presidente de la República tenía el apoyo del ejército y una parte de los liberales más exaltados de la época. Finalmente, el presidente y el ejército no pudo hacer frente contra el poderío de las fuerzas parlamentarias y pierden el conflicto bélico. Acá ustedes pueden ver una junta, la Junta de Gobierno del año 1891 con sus principales exponentes. Desenlace del conflicto. Se producen persecuciones de partidarios de ambos bandos, pero principalmente de los partidarios de José Manuel Balmaceda. Una vez que gana el Congreso, muchos se exiliaron, otros fueron asesinados, encarcelados y torturados. También una cantidad considerable de bajas humanas y también de pérdida en recursos económicos. Y finalmente, después de la derrota en Placilla, Balmaceda se aísla en la embajada de Argentina, donde entrega su manifiesto, sus ideas importantes de por qué pasó esto, y decide suicidarse en el año 1891. Algunas de las consecuencias de esta guerra civil, ya que son muchas, pero acá están las más importantes. Primero, el Ejecutivo pierde su poder importante y queda el Legislativo sobre el Poder Ejecutivo, el Congreso. Algunos dicen que el sistema parlamentario empezó a regir antes del año 1891, empezó a regir finales de 1870, comienzos del año 1880. Acuérdense cómo el Congreso y cómo los liberales hacían presión también contra el Poder Ejecutivo. Otros dicen que en el año 1891 empieza definitivamente el sistema parlamentario con el triunfo de las fuerzas parlamentarias en la guerra civil. Ya, acuérdense, gobiernos parlamentarios desde el año 1891 con la muerte de Balmaceda y con el triunfo de las fuerzas parlamentarias hasta el año 1925 con la instauración de la Constitución por Arturo Alessandri Palma. El primer presidente de estos gobiernos parlamentarios fue Jorge Montt, almirante, que apoyó a las fuerzas del Congreso y también a las fuerzas capitalistas e imperialistas, se podría decir, para instaurar un nuevo sistema político y económico en nuestro país. Ya, la respuesta a esta pregunta es muy sencilla, ¿cierto? Sabemos que es José Manuel Balmaceda. Manuel Bulnes, conservador. José Joaquín Prieto, conservador. Los primeros diseños conservadores, ¿cierto? Francisco Antonio Pinto, también liberal, y Manuel Blanco Encalada, pero que no fueron parte de este conflicto, esta guerra civil. Síntesis de la clase. Trabajamos la crisis del año 1891, la guerra civil de ese año, el contexto 1891 y el conflicto entre la intraoligarquía en esa época, ¿cierto? Los últimos meses de la presidencia de José Manuel Balmaceda. Hubieron dos bandos, un bando que apoyaba el poder ejecutivo y un bando que apoyaba el poder legislativo. Existieron diferentes causas para este conflicto bélico, pero la más importante fue la ley de presupuesto del año 1890 que aprobó el presidente de la República para el año 1891 y que fue declarado como fuera de la Constitución por el Congreso. También se desarrolló el conflicto bélico cuando el presidente Balmaceda cierra el Congreso y se instala una junta de gobierno en Iquique que estaba a favor de las fuerzas parlamentarias. Y la principal consecuencia de este conflicto bélico, una de las muchas consecuencias, fue la instauración en el ámbito político del régimen parlamentario en abolición del régimen presidencialista desde el año 1891 hasta el año 1925. Esa es la clase de hoy día. Les dejaré una guía con esta materia y también un video complementario. Cualquier duda, consulta, me la hacen saber. Que estén muy bien, saludos para ustedes y para sus familias y nos vemos en la siguiente clase de cuarto PSU o de cuarto común. Adiós.